La vida nos sorprende, y no siempre para mejor. Pero cuando las cosas se complican, reír es el mejor remedio. Por eso, hemos preparado una selección de los mejores momentos embarazosos y divertidos del deporte, especialmente para ti. Fernanda Colombo se hizo famosa como árbitra de fútbol después de que un video suyo se volviera viral en las redes sociales. En el campo, la árbitra fingió que iba a sacar una tarjeta a un jugador, pero en realidad solo sacó un pañuelo de su bolsillo para secarse el sudor de la frente. Definitivamente fue un susto para recordar. Aunque todavía no es muy común ver a mujeres arbitrando grandes partidos de fútbol, están ganando su espacio, especialmente por su trabajo cada vez más asertivo. En un partido de fútbol, la asistente marcó una falta contra un jugador que quedó extremadamente insatisfecho y se le acercó para disputar la decisión. En ese momento, ella mantuvo su brazo con la bandera levantada mientras el jugador comenzaba a gritar. Sin inmutarse, la profesional no retrocedió, haciendo que sus caras quedaran muy cerca. Y por poco, casi se produce un beso accidental, ya que el árbitro del partido intervino, alejando al jugador del asistente y reforzando la tarjeta amarilla. Más o menos a mediados de 2019 se jugó un partido amistoso entre las selecciones de Brasil e Israel. El partido, que contó solo con algunos de los mejores jugadores de ambas selecciones, fue muy tranquilo y divertido. Durante el juego, una de las escenas que más llamó la atención fue cuando la árbitra israelí le mostró una tarjeta amarilla a Kaká y a continuación sacó su teléfono móvil del bolsillo para tomar una selfie con el jugador. Uno de los locutores más famosos del mundo, Michael Buffer, durante la experiencia de anunciar las alineaciones de los equipos de fútbol, el sistema de riego del estadio de Chelsea se activó y simplemente bañó a Buffer, quien dio 2 pasos al lado y aún así empapado, fingió que nada había sucedido, continuando con su brillo habitual. A pesar de que la Fórmula 1 es un deporte más elitista, donde raramente se ven grandes escándalos y errores, de vez en cuando algún piloto protagoniza una escena inusual. En este caso fue el campeón Lewis Hamilton, quien en 2013, y ya formando parte de Mercedes, cometió el error de parar en los boxes de su antigua escudería McLaren. Hay que disculpar la distracción, ya que el inglés había estado con McLaren desde 2007 y aún estaba en la segunda carrera del año con su nueva empresa. Imagínese enfrentarse a la poderosa selección de baloncesto estadounidense en un partido por el campeonato mundial. Tal vez se necesitaría la ayuda de los dioses para vencer a Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue lo que intentó hacer la selección de Nueva Zelanda en su partido contra el equipo estadounidense en el mundial celebrado en España en 2014. La danza haka, popularizada por la selección de rugby de Nueva Zelanda, conocidos como los All Blacks, ha sido realizada también por celebridades famosas como Jason Momoa. Esta increíble escena ocurrió en el Mundial de Atletismo de 2019, en la ciudad de Doha, Qatar. Jonathan Busby, un atleta de Aruba, fue llevado hasta la línea de meta por un adversario, Brahima Sunkardabo, de Guinea-Bissau. Después de parecer estar pasando mal, los dos competidores ya estaban muy por detrás de los demás oponentes, y aún así, el gesto recibió el reconocimiento inmediato del público, haciendo la escena aún más conmovedora y hermosa. La WWE, entidad americana que promueve luchas coreografiadas, generalmente realizadas por dobles y profesionales de la lucha, es famosa en todo el mundo. Sus espectáculos han sido replicados por varias otras empresas de entretenimiento, convirtiéndose hoy en un mercado lucrativo, principalmente en Estados Unidos. La lucha no es real, pero la mala ejecución de los movimientos puede causar lesiones serias a los participantes. Además, el show incluye pequeñas historias y bromas que le dan un contexto divertido. Fue en una de estas luchas promovida por WWE que el árbitro, digamos, sufre una interferencia inesperada de una ring girl que aparentemente estaba desnuda. Lo que vio parece ser tan bueno que lo dejó aturdido. Si era actuación o no, no lo sabemos, pero por la expresión del árbitro parece que la interferencia no fue tan mala. No se sabe con certeza si el problema ocurrió por un fallo del equipo o un error técnico en sí, pero que fue un gran infortunio, eso no se puede negar.
En ese juego, Sam tuvo una increíble oportunidad de jugada, pero terminó tropezando con su propio pie, cayendo al suelo y, para empeorar las cosas, recibió un balonazo en la cara. Dillon Brooks, un jugador de baloncesto de Oregon Ducks, probablemente pensó que merecía un Oscar por su espectacular caída, pero los jueces pensaron lo contrario y lo expulsaron. Durante la séptima etapa de la Copa Mundial de Bobsled de 2010, se produjo otro momento embarazoso que quedó inmortalizado, protagonizado por Gillian Coke, la atleta inglesa que representaba a Gran Bretaña. Lo que sucedió fue que minutos antes de que la prueba comenzara, Gillian, como de costumbre, decidió estirarse y, sin que ella lo notara, en el exacto momento en que la cámara transmitía la copa en vivo pasaba por ella, su uniforme se rompió, dejando a la atleta completamente expuesta. Afortunadamente, o no, la inglesa ni siquiera se percató de lo que había sucedido en ese momento, evitando así mucho embarazo en la ocasión. Durante un importante partido del campeonato inglés, el defensor belga Jan Vertonghen del Tottenham decidió recurrir a una medida desesperada, al ver que el adversario, Niklas Helenius del Aston Villa, lo driblaba y corría libre hacia la portería. Ya dentro del área, el defensor agarró al colega de profesión por los pantalones cortos, dejando al jugador completamente en ropa interior en el campo. Como el árbitro no pidió falta, Niklas continuó la jugada disparando a gol. Durante un partido de fútbol sala femenino, dos atletas se sintieron avergonzadas tras una caída. En teoría, caídas y tropezones durante este tipo de partidos son extremadamente comunes. Lo atípico, sin embargo, fue que las chicas cayeron justo en una posición embarazosa. Claro que todo fue una coincidencia del azar, pero hasta las propias atletas, así como el narrador del juego, se rieron de la improbabilidad de la situación. E fazer o gol das mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? ¿Quer namorar conmigo? Sin gracia, la reportera sonrió, pero se dio cuenta de que todo era una broma del jugador. El portero español Casillas no pudo contenerse después de ser campeón del mundo en 2010. Al final del juego, el portero fue entrevistado por su propia novia. Al principio se comportó, pero al final de la entrevista la abrazó y la besó. ¿No? Madre mía. Sin gracia, la reportera devolvió la transmisión al presentador. ¿Y qué pasa cuando recibes una propuesta de matrimonio en medio de un juego? En 2017, mientras estaba un partido de exhibición en Estambul, Turquía, la tenista María Sharapova estaba a punto de sacar cuando, segundos antes, alguien gritó bien alto desde la grada: «María, ¿quieres casarte conmigo?». Era el campeonato brasilero en 2017, cuando el defensor Rodrigo de la Ponte Preta fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo. ¿El motivo de la expulsión de Rodrigo? Simplemente metió el dedo donde no debía. En una jugada le dio un pellizco entre las nalgas al delantero Trellis y fue captado por el equipo de arbitraje. Vaya situación. En 2018, en un juego entre los equipos Real Madrid y Eibar, el defensor Sergio Ramos se ausentó del campo por 5 minutos. ¿La razón? Sí, estaba sufriendo un terrible dolor de estómago y tuvo que salir corriendo del campo. Aprovechó un momento en el que el partido estaba detenido y corrió hacia el vestuario. 5 minutos después, volvió y aún tuvo la suerte de ver el gol de la victoria. En un enfrentamiento entre los equipos de la Universidad de Connecticut y la West Virginia University, el jugador Alex Oriakhi tuvo la oportunidad de anotar un punto en un tiro libre. La pelota golpeó el aro y de nuevo se detuvo, dejando a los jugadores sin saber qué hacer. Este lance sin duda quedará marcado en la historia del baloncesto por un buen tiempo. En 2015, en un juego entre Grêmio y Fluminense en la Copa de Brasil, el jugador del equipo tricolor gaucho, Douglas, pensó que había pasado desapercibido, pero fue cuestión de tiempo para que los aficionados notaran que había orinado en el campo del Maracaná. Antes de que el balón comenzara a rodar, Douglas se agachó en medio de sus compañeros y se alivió. Fue rápido y casi imperceptible, pero aún así causó un verdadero revuelo en Internet. En 2016, una mujer irrumpió en la arena do Grêmio después del empate a 0 entre el equipo gaucho y el Palmeiras, vistiendo un bikini naranja, shorts, calcetines blancos y la banda del Miss Boom Boom Santa Catarina 2016. La mujer entró en el campo e intentó abrazar a algunos jugadores del equipo, pero poco a poco, después fue abordada por los guardias de seguridad y retirada del estadio. La mujer era Dagny Moraes, quien horas antes había publicado en las redes sociales que haría una sorpresa para sus seguidores, además de haber
avergonzado a quienes estaban en el campo, el incidente podría haber perjudicado al gremio, pero el equipo gaucho acabó siendo absuelto por el STJD. En un caso un poco más reciente, una mujer irrumpió en la final de la Champions League en un juego entre Liverpool y Tottenham. Estaba vistiendo un traje de baño negro e irrumpió en el campo en los primeros minutos del juego. Para hacer las cosas aún más extrañas, Kinsey Valansky, la mujer que irrumpió en el campo, es la novia del youtuber Vitaly Sodorovetsky, quien irrumpió en el campo en la final de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil e intentó besar a un defensor alemán. Desde entonces, Vitaly está prohibido en eventos deportivos mayores. En 2017, la árbitra Débora Cecilia fue sorteada para arbitrar un clásico en Pernambuco por el campeonato estatal. Hacía 20 años que una mujer no arbitraba un clásico en el estado, pero tratándose de un clásico entre Sport y Santa Cruz, era seguro que no sería una tarea fácil para ella, y realmente no lo fue. Durante el juego, Débora tuvo que separar peleas innumerables veces, dando regaños, tarjetas y logrando controlar bien el partido. Débora mostró su potencial y logró separar todas las peleas, haciendo un excelente trabajo en el campo. UFC es la organización de eventos de MMA más conocida en todo el mundo, y como parte de todo evento existe el momento del pesaje, pero en los últimos años estas entradas triunfales para el momento del pesaje han dado mucho que hablar, como el veterano Sean O'Connell, que aprovechó el momento para hacer algunas bromas amigables con sus oponentes, pero quienes no lo sepan, muchos luchadores necesitan hacer dietas rigurosas para alcanzar el peso exigido por la lucha, y claro, con toda su carisma, Sean ofreció un pedazo de pizza que él mismo se encargó de llevar para su oponente que tanto sufrió para llegar al peso ideal. En otro pesaje, el luchador ofreció un ramo de flores, un gesto algo dudoso a pesar de ser carismático. No es nada inusual que los partidos de diversos juegos deportivos sean invadidos por animales bastante inusitados. Esta vez, un partido de baloncesto tuvo su momento de alegría al ser invadido por un murciélago. El animalito que volaba sobre la cancha asustó tanto a los jugadores como a la afición, haciendo que muchas personas se cubrieran las cabezas con telas e incluso lanzaran cosas para intentar derribar al animal. Sin dudas, la mejor parte de toda esta historia fue cuando la mascota de uno de los equipos, un zorro vestido de Batman, apareció con una red para intentar capturar al murciélago. La imagen de la banderilla siendo besada por el árbitro se viralizó en internet hace algunos años, pero créanme, no pasó nada malo en esa escena. En la ocasión, la banderilla Fernanda Colombo estaba participando de un amistoso que era arbitrado por Sandro Meira Ricci. Lo que poca gente sabe es que Fernanda está casada con Sandro Meira Ricci y toda la situación no fue más que una simple broma. Aún así, hay que admitir que ver a una banderilla besando al juez no es algo que se vea todos los días. Luis Suárez es famoso por su gran fútbol, pero también por las veces que mordió a sus adversarios en el campo. El primer ataque del delantero uruguayo fue en 2010 por el campeonato holandés, cuando mordió el cuello del volante del PSV. Luego, en 2013, Suárez estaba jugando por el Liverpool, cuando dio una mordida en el brazo del defensor del Chelsea. Después del juego, Luis dijo que estaba avergonzado, al igual que sus compañeros de club. Su última mordida fue en 2014 durante la Copa del Mundo en Brasil. Esta vez, Suárez mordió el hombro de Chiellini, de la selección italiana. El jugador llegó a mostrar las marcas de los dientes al árbitro, pero eso no fue suficiente para convencerlo de expulsar al delantero. Como resultado, el uruguayo fue impedido de continuar en la Copa del Mundo y se le retiró el derecho de ejercer su profesión por 4 meses. Era el año 2013 cuando los equipos Tupi y Aparecidense estaban en un juego válido por los octavos de final de la Serie D del campeonato brasileño. En los últimos minutos del partido, mientras el juego estaba 2-2, uno de los jugadores del Tupi disparó a gol y sorprendentemente, el masajista del Aparecidense invadió el campo y evitó que la pelota entrara en el gol. Obviamente esto causó un gran alboroto en el campo y el masajista tuvo que salir corriendo para no ser agredido. Durante un partido de tenis en Australia, Stan Wawrinka salió victorioso, pero también fue abucheado por el público. Esto se debe a que el suizo le pegó un pelotazo directo en los genitales a su adversario Martin Klisen. ¡Qué dolor!
A los 30 minutos del primer tiempo del empate 1-1 contra su equipo rival, Robin se complicó totalmente en el control del balón y terminó pateando el aire. La suerte del portero fue que ni siquiera el atacante del equipo contrario esperaba ese error, y el gol de la diferencia pudo ser evitado por la defensa. Suerte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el portero simplemente olvida el partido? El gran Mark Flecken del Dishburg protagonizó una jugada bastante peculiar cuando decidió entrar en su propia portería, permitiendo el gol del equipo contrario. ¡Increíble! Una jugada bizarra ocurrió en el partido entre Tromsø y Sandefjord, un campeonato noruego. El partido iba bien hasta que surgió una oportunidad de contraataque para el Tromsø. El mediocampista Paul Moore del Sandefjord tuvo una brillante idea para detener el contraataque. Decidió colgarse de la camiseta 10 del Tromsø, Thomas Olsen, en un intento de frenar al adversario. Olsen, que avanzaba hacia el campo de ataque, arrastró al adversario por el campo por un buen rato, hasta que se irritó con la situación. Ya en el círculo central del campo, la situación se tensó. Los compañeros de Olsen se lanzaron sobre Moore, pero la confusión fue contenida después de que el árbitro marcara la falta y diera la tarjeta amarilla, que convenimos fue poco castigo. Durante un campeonato juvenil de atletismo en Estados Unidos, una de las mujeres que sostenía la cinta de llegada se posicionó erróneamente en el camino de los competidores y terminó siendo atropellada, derribando a los corredores. Tras recibir el impacto de Taylor McLachlan, la mujer, cuyo nombre no se reveló, también derribó a los demás competidores, causando un verdadero strike humano. El brasileño Jan Gómez sufrió una lesión en los testículos al ser golpeado por una pelota en las partes íntimas y tuvo que ser sustituido durante un juego de la Major League Baseball. Las mascotas de la mayoría de los deportes son responsables de animar y alegrar a la afición y son conocidos por sus actuaciones divertidas. Pero esta vez la escena del mascote Orbit de los Houston Astros fue robada por uno de los guardias de seguridad. Eso mismo, el guardia humilló al mascote después de ser provocado, realizando una actuación que mostró todo su ritmo, llevando al público al delirio. Que los desacuerdos entre jugadores de fútbol y árbitros suceden, ya lo sabes, pero cuando se trata del spray de marcación, la cosa a menudo se pone fea. De vez en cuando, el árbitro mancha las botas de los jugadores que no les gusta nada. En una de esas situaciones, Armindo Rodríguez Méndez Furtado, más conocido como Brito, después de haber marcado un gol, tenía todo para terminar el partido como un héroe del Escota Santi, pero durante el partido, el árbitro marcó una falta a favor del Santi y Brito sería el encargado del lanzamiento. Hasta ahí, todo bien, pero el desacuerdo comenzó cuando el árbitro usó el spray de marcación para señalar dónde debía posicionar la pelota. Sin querer, terminó manchando la bota del jugador, quien a su vez se rió y limpió su zapato en la media del árbitro. Irritado, le mostró una tarjeta amarilla al delantero, que no le gustó nada la sanción. Es común en los juegos de baloncesto que con un intento de salvar una pelota, se choque con la afición. Ahora imagina a un jugador de baloncesto de 2.13 metros y 122 kilos cayendo en el regazo de una anciana durante un partido de la NBA. Eso fue exactamente lo que le pasó al pivot Javelin McGee de los Denver Nuggets durante el duelo contra los New Orleans Pelicans por la división noroeste de la liga. Al intentar recuperar una pelota en el lateral de la cancha, el atleta terminó cayendo sentado en el regazo de una anciana aficionada de los Nuggets. A pesar del incidente, el jugador demostró su cariño dándole un beso en la cara a la fan. En un partido por la Libertadores de 2015 entre el Barcelona de Guayaquil y el Atlético Nacional, Máximo Vanguera, el portero del club ecuatoriano, cometió una falta gravísima con el fin de detener el ataque del adversario. Después de chocar con el delantero, el portero simplemente se tiró al suelo y fingió estar desmayado, que nadie creyó que se había desmayado. Al final, el portero fue expulsado y su equipo terminó perdiendo con un gol en el tiempo añadido. Lo más curioso es que semanas después del incidente, Vanguera detuvo un penalti en un partido y en la celebración fingió estar desmayado nuevamente, pero esta vez en tono de broma. ¿Y qué tal usar cápsulas de sangre para beneficiar a tu equipo? En el rugby existe una regla que permite a que los equipos hagan sustituciones de jugadores después de lesiones con sangre. En 2009, cuando el equipo de los Harlequins jugaba en los cuartos de final de la Heineken Cup contra el Leinster, el jugador Tom Williams decidió recurrir a un truco bajo para ayudar a su equipo. Aparentemente salió del campo con un sangrado en la boca para permitir que Evans, un jugador especialista en patear a gol, entrara y tratara de ganar el juego. Aún así,
Los Harlequins terminaron perdiendo el partido y tiempo después se descubrió que el jugador en realidad había mordido una cápsula de sangre para simular la lesión y ser sustituido. El caso, apodado por la prensa británica como Bloodgate, terminó generando una multa alta para el equipo y el jugador Tom Williams fue suspendido por 4 meses. Durante las Paralimpiadas de Sydney, en el año 2000, la delegación de España hizo algo casi increíble. Colocaron un grupo de personas para que se hicieran pasar por atletas con discapacidad mental para integrar el equipo de baloncesto. La selección española se llevó el oro en esa ocasión, pero meses después, periodistas descubrieron que todo era una farsa. En realidad, la mayoría de los atletas no tenía discapacidad mental. Eran parte de un plan para que la federación obtuviera grandes resultados y ganara los mejores patrocinios. 10 de los 12 jugadores tuvieron los exámenes falsificados. Años después, exactamente en 2013, los atletas tuvieron que devolver las medallas y los premios recibidos. Para muchos, esto fue uno de los mayores escándalos del deporte mundial. En 2016, el jugador James Rodríguez, de Colombia, ganó titulares de la prensa colombiana después de que una periodista coqueteara con él en 2 ocasiones. Después del juego, en una entrevista en la zona mixta, Andrea Guerrero, de la cadena de televisión colombiana RCN, que era responsable de la cobertura de juegos importantes de la selección colombiana, entrevistó a James de una manera diferente. Y bueno, yo creo que cuando uno tiene ganas, yo creo que ya lo demás, creo que ya pasa a un segundo plano. James, usted es nuestro ídolo. Gracias por todo lo que hace. Cuidado el hombro. Cuidado Gracias, para estoy bien. No escatimó en elogios y en un momento puso la mano en el hombro del jugador. Hasta ahí, todo bien. No hay nada de malo en este gesto. El problema es que días después de que Colombia venciera a Perú en los penaltis, volvió a entrevistar al jugador. Habló sobre la tensión del partido y una vez más no escatimó en elogios al capitán, dando un abrazo y un beso en la cara de James Rodríguez al final de la entrevista. Y no somos nosotros quienes decimos que hubo un clima entre los dos. De hecho, estos acontecimientos causaron revuelo en las redes sociales y la prensa colombiana, especialmente porque el jugador estaba casado en ese momento. El gran maestro de ajedrez, Gaius Nigaledze, de Georgia, fue sorprendido haciendo trampa de una manera curiosa. Durante una partida importante se levantó varias veces para ir al baño, siempre usando la misma cabina, pero en la 4ª o 5ª vez, el adversario del famoso ajedrecista sospechó y pidió que se realizara una investigación exhaustiva para descubrir si había algo mal. Entonces, descubrieron que en cada visita al baño, Nigaledze usaba un teléfono móvil para estudiar las jugadas. Las reglas del ajedrez en los campeonatos mundiales dicen que no puede haber ningún aparato en las zonas de juego. Utilizaba una aplicación para analizar las jugadas del rival y encontrar la manera más efectiva de responder. Nigaledze fue eliminado del torneo y prohibido por 3 años del ajedrez. Su título de gran maestro fue revocado y sus torneos anteriores también fueron investigados. Era el 21 de abril de 1980, cuando una mujer llamada Rosie Ruiz apareció para ganar la categoría femenina de la maratón de Boston. Sí, aparentemente ganó la carrera, pero luego comenzaron algunas sospechas. Primero, los jueces notaron que no estaba tan jadeante ni parecía cansada. Muchas otras competidoras tampoco recordaban haber visto a Rosie en la carrera, y cuando se le preguntaba sobre las partes de la maratona, como intervalos y divisiones, Rosie parecía no recordar nada. Según la revista Time, Rosie ganó la maratona de Boston en un tiempo casi récord de poco más de 2 horas y media. Al final, algunos testigos dijeron que habían visto a Ruiz cortando camino y entrando en la carrera a poco más de 1 kilómetro de la línea de meta. Su medalla fue por supuesto revocada. El 3 de septiembre de 1989, la selección de Chile se enfrentaba a Brasil en el Maracaná, lleno hasta los topes. Los chilenos necesitaban ganar para clasificarse al Mundial de Italia, pero iban perdiendo 1-0. Fue entonces, a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando una bengala fue lanzada al campo. ¿Sería esa luz que Chile necesitaba para ganar el juego? Tras caer la bengala en el campo, el portero Roberto Rojas se tiró al suelo. Parecía haber sido golpeado, especialmente por la cantidad de sangre en su ropa. Chile quería que se suspendiera el partido por falta de seguridad, y de hecho, tenía sentido cancelar ese juego. Sin embargo, días después, las imágenes mostraron que la bengala no había golpeado a Rojas. También se descubrió que se había autolesionado con cuchillas que estaban escondidas
escondidas en sus guantes. El resultado, Rojas fue sancionado permanentemente del fútbol y a Chile se le prohibió participar en la Copa del Mundo de 1990. En la carrera de maratón de las Olimpiadas de Atenas en 2004, Vanderlei Cordeiro, atleta brasileño, iba liderando con una ventaja considerable sobre el segundo colocado, cuando ocurrió algo inesperado. Neil Horan, un ex sacerdote que había sido expulsado de la iglesia por problemas psicológicos y un año antes había irrumpido en una carrera de Fórmula 1. Esta vez eligió como víctima al maratonista brasileño. A pesar del incidente, Cordeiro logró terminar la carrera en tercer lugar, obteniendo la medalla de bronce. Los juegos de Kung Fu son un tipo de evento descabellado, en el que básicamente dos personas coordinan movimientos y una de ellas necesita evitar ser golpeada por una lanza. La habilidad que poseen es impresionante, considerando que un error en el movimiento podría resultar en lesiones graves. Un momento absolutamente increíble ocurrió en una carrera de clasificación en Macao, cuando uno de los pilotos erró en una curva y su coche se estrelló, causando un efecto dominó. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la carrera fue suspendida. Actualmente el récord mundial de velocidad en dos ruedas lo ostenta Terry Grant en un Land Rover. Lo que nos hace preguntarnos si realmente necesitamos más de dos ruedas, algo verdaderamente extraño. Keenan Derry es un esquiador acuático profesional australiano que realizó una maniobra en una lancha que alcanzaba más de 60 kilómetros por hora, deslizándose únicamente sobre el agua. Un momento casi sacado de la Matrix ocurrió cuando un jugador de fútbol americano aplaudió en el momento exacto para atrapar el balón. Lo que parecía una jugada de baloncesto terrible terminó siendo uno de los lanzamientos más locos, con la pelota rebotando 5 veces entre el tablero y la pared antes de entrar realmente en el arco. Durante el calentamiento de un torneo de golf, Jon Rahm logró lo que se está llamando el tiro más increíble de todos los tiempos. Consiguió que la bola rebotara 3 veces sobre un lago, tomara efecto y lentamente llegara al hoyo 16, dejando a todos los presentes asombrados. Estos fueron algunos momentos únicos e increíbles del deporte. ¿Y tú? ¿Cuál momento deportivo te ha marcado? Si te gustó, deja tu like y no olvides comentar abajo. ¡Hasta la próxima!